A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Qué gusto verlos y es bueno ver la iglesia un poquito más llena en estos días. Yo no sé si es permitido, pero si hay hermanos en el toldo que quieren subir, aquí hay todavía algunos espacios vacíos arriba como acostumbrábamos antes. Así que si alguien que está en el toldo quiere venir aquí arriba, pues hay todavía unos espacios. Yo como veo algunas mascarillas nuevas, pues me voy a presentar, nomás para no asumir que todos nos conocemos, pero mi nombre es Fabio Rossi y yo tengo el privilegio de servir como uno de los ancianos y pastores aquí en la iglesia. Y pues es un privilegio estar aquí esta mañana. Bienvenidos si nos acompaña por primera vez, por segunda vez, por tercera vez o es reciente, pues bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio esta mañana. Hemos estado en una serie que se llama Después de la tormenta y hemos estado estudiando diferentes temas como los problemas que nos ha dejado la pandemia. Nos vimos frente a una situación súper compleja que nadie se imaginaba y no solo la pandemia traía sus propios retos en sí, pero también después de la pandemia empezamos a ver otro montón de problemas y retos que empezaron a surgir en el corazón de todos nosotros y creíamos que era un buen tiempo para acercarnos a la palabra, para hablar acerca de esos problemas que nos están cargando el corazón y encontrar el consuelo y la dirección en la palabra del Señor. Yo creo que todos hemos estado atentos a las noticias de la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó el 24 de febrero y continúa hasta hoy. Y aunque Putin había dicho que su objetivo era la estructura militar ucraniana, los hechos y las imágenes que nosotros hemos visto en las noticias ha sido una historia totalmente diferente. Hemos visto cómo han caído misiles sobre territorio civil, residencial, y ha cobrado la vida de muchos. Y esa guerra que se desató de una manera un poco inesperada, había mucha bulla, había dudas, ¿será que se va a animar? ¿Será que no se va a animar? De repente empezó la guerra y ha provocado un exilio masivo de ucranianos. De hecho, es el más grande en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el 22 de marzo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 3.6 millones de ucranianos han dejado sus hogares. Alrededor de 6.5 millones de ucranianos han sido desplazados internamente en el país. Y se informa que más de 12 millones de personas están varadas en las zonas afectadas del país sin poder salir debido a los ataques, la destrucción de las ciudades, la falta de recursos. Son números que alarman. De hecho, la manera como ha crecido este exilio ya superó lo que vimos en Venezuela, por ejemplo. ¿Recuerdan las noticias de Venezuela y el exilio de venezolanos? O tal vez recuerdan las noticias de Siria y el exilio de tantos sirios. Pues Ucrania ya superó esos índices. El aumento de los exiliados ha ido a pasos agigantados y yo quiero que ustedes miren esta primera imagen porque no solo los números son aterradores, las imágenes y las historias son desgarradoras. Ustedes saben las noticias, hombres entre 18 y 60 años fueron impedidos de salir del país porque fueron convocados para pelear en la guerra. Eso quiere decir que la mayoría de los exiliados y de los números que ustedes han escuchado son de mujeres, de niños y de ancianos, dejando atrás a padres y esposos. De hecho, las noticias han dicho que algunas mujeres han llevado a sus niños a las fronteras, poniéndolos en algún lugar a salvo, y han regresado para pelear en la guerra. Las noticias internacionales captaron la historia de Hassan. Tal vez ustedes lo
lo vieron las noticias, tal vez reconocen su rostro. Pero Hassan es un niño de 11 años y él viajó más de 1,126 kilómetros hasta Eslovaquia, solo, con su pasaporte, con una bolsa en la mano y el número de las personas que le iban a recoger apuntado en la palma de su mano. Su mamá no pudo ir con él porque estaba cuidando a la abuelita y la abuelita no podía moverse de casa y ella no podía emprender ese viaje con la abuelita enferma, así que ella se quedó con la mamá y envió a su hijo en este recorrido. Otras noticias también informaron que la estación de tren de una ciudad polaca fronteriza con Ucrania recibió alrededor de 150 huérfanos de la región de Kiev. Y se estima que más de 2,000 huérfanos han sido evacuados. Circunstancias como estas, hermanos. Uno piensa en estas cosas y trate de ponerse usted en los zapatos de ellos. Y uno se pregunta ¿qué sostiene el corazón de aquellos que han tenido que dejarlo todo y huir a lo desconocido? ¿O qué sostiene el corazón de un padre que se tiene que despedir de sus hijos sin saber si los va a volver a ver? ¿O qué sostiene el corazón de una madre que ve la necesidad de enviar a su hijo en un recorrido tan peligroso sin saber si él va a llegar a su destino? Pues cuando nosotros leemos acerca del exilio en la palabra de Dios, pues tal vez no nos identificábamos tanto con, uno lee el exilio, sí, el pueblo de Dios fue exiliado y no lográbamos dimensionar, pero ahora que ustedes ven, escuchan números, ahora que ustedes ven las imágenes, ahora que esto está un poco más cerca, más fresco, tal vez podemos tener una mejor idea de lo que implica el exilio y entendemos un poco más las dimensiones y el impacto de una circunstancia como esta. El pueblo de Dios había sido llevado al exilio como resultado de su desobediencia. Y es en ese contexto que encontramos esta serie de salmos. Ustedes abran sus Biblias, por favor, conmigo en el Salmo 107, pero antes de entrar de lleno en el Salmo 107, yo quiero que ustedes vean lo que dice el Salmo 106, justo una página atrás, en el versículo 47. Salmo 106, versículo 47, dice: Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones. Salmo 106 está en el contexto del exilio. Es un pueblo, hombres, mujeres, niños que están viviendo bajo la opresión de un gobierno extranjero, de un imperio, sufriendo consecuencias y clamando con dolor en medio de su más oscura necesidad. Y el clamor de los exiliados del pueblo de Dios es: sálvanos, por favor. Y yo quizás pienso en esta gente y ese es el grito, ese es el clamor: sálvanos, Señor, permítenos volver a casa. ¿Sabes qué fue lo que sostuvo al pueblo de Dios en medio del exilio? Cuando todo parecía perdido. ¿Y sabes qué es lo que te sostiene a ti y a mí en medio de las tormentas de la vida? Pues hoy vamos a estudiar el Salmo 107, donde vamos a recordar justamente eso. ¿Qué fue lo que sostuvo al pueblo de Dios en medio de esas circunstancias? ¿Qué es lo que puede sostener a nuestros hermanos en Cristo allá del otro lado del mundo que están viviendo estas circunstancias? Pero ¿qué es lo que puede sostenerte a ti hoy cuando tú atraviesas una tormenta en tu vida? Son tres cosas. Primero, recordar el amor inquebrantable del pacto. Recordar
el amor inquebrantable del pacto. El segundo es clamar al único que puede rescatarte. Y tercero es adorar al Rey soberano. Recordar, clamar y adorar. Hace varios años, investigadores de la Universidad de Harvard y Johns Hopkins realizaron un experimento para ver el efecto que tiene la esperanza en las personas que pasan por dificultades. Así que lo que hicieron estos investigadores es que tomaron ratas de laboratorio, 2 grupos, y las pusieron en agua, en una tina con agua. A un grupo la pusieron allí y obviamente la reacción natural de los animalitos y de todos nosotros, que es cuando lo ponen en agua, es flotar, nadar. Y así que ellas empezaron a nadar y a tratar de flotar y flotar y flotar. Y la investigación arrojó que más o menos después de 1 hora, estos animalitos pues ya empezaron como a cansarse y a desistir, ya no estaban intentando flotar. Pero algo interesante pasó con el segundo grupo. Pero hicieron algo diferente con ese grupo. Lo que hicieron diferente con este grupo de ratas es que los pusieron en la tina con agua, pero después de un rato las sacaban y las volvían a meter. Las dejaban otro rato, las sacaban y las volvían a meter. Y este ejercicio hizo que en una de esas veces que las pusieron otra vez, llegaron a nadar y a flotar hasta más de 24 horas. El primer grupo, 1 hora. El segundo grupo, 24 horas. Ellas lograron permanecer a flote no porque tuvieron periodos de descanso, sino porque ellas sabían algo. ¿Qué sabían ellas? Que en un momento alguien iba a venir a sacarlas. ¿Sabes cuál era uno de los peores efectos del exilio? Que al mismo tiempo era una de las mejores armas de los enemigos. Era lograr que sus cautivos se olvidaran de todo lo que tenían antes. Que se olvidaran de quiénes eran ellos, que se olvidaran de dónde venían, que se olvidaran de quién era su Dios. Y tal vez ustedes pueden recordar el relato de Daniel. Hace poco estudiamos todo el libro de Daniel y algunos de ustedes estudiaron la historia de Daniel en la escuela dominical, tal vez para otros es nueva, pero Daniel fue un exiliado, un jovencito que fue llevado, atrapado, capturado de su nación, llevado a otra nación extranjera. ¿Y qué hicieron con ellos? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué fue lo que Babilonia hizo con ellos? Bueno, fueron sumergidos en un nuevo mundo. Nuevas enseñanzas, nuevo idioma, nuevos dioses, nueva cultura, nueva dieta e incluso nuevos nombres. Pero Daniel, ¿qué dice la Biblia? Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse, pero ¿saben qué hizo Daniel? Daniel no se olvidó de su Dios. El exilio no solo representaba una devastación física, económica para el pueblo, era también una amenaza espiritual. Era hacer desaparecer la fe, destruir la relación de ellos con Dios. Y eso es justamente lo que estaba pasando con el pueblo. Vamos otra vez al Salmo 106, pero ahora quiero que escuches lo que dicen los versículos 34 al 39. Hablando del pueblo de Dios, dice, ustedes no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron también en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. A causa de la desobediencia, el pueblo había sido enviado al exilio y allí donde ellos debían permanecer firmes al Señor, aferrados al Señor, más bien ellos, ¿qué hicieron? Desistieron.
se mezclaron con las naciones paganas y aún así, en medio de su infidelidad, en el punto quizás más oscuro de su exilio, de su miseria por el pecado, el pueblo recordó algo. Recordó la poderosa verdad del Señor, que el amor de Dios es inquebrantable, que el Señor permanece fiel a su pacto y aún, dice Pablo en Timoteo, si somos infieles o incrédulos, Dios permanece fiel. Y esa memoria de la fidelidad de Dios fue la que le impulsó al pueblo a clamar al Señor por su liberación. Y por eso, ahora sí, cuando tú miras el Salmo 107, que es una seguidilla de lo que estamos viendo y de lo que pasó, entendemos por qué el Salmo comienza con estas palabras. Por favor, mira el Salmo 107 y mira cómo comienza. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno, y eso sirve como fundamento no solo para este capítulo, pero incluso podríamos decir que para todos los salmos. Mira el versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno. Mira el versículo 8, ¿qué dice? Den gracias al Señor por su misericordia. Mira el versículo 15, ¿qué dice? Den gracias al Señor. ¿Qué dice el versículo 21? Den gracias al Señor. Y nuevamente en el 31, que den gracias al Señor por su misericordia. El Salmo 107 nos recuerda algo muy importante que yo quiero que, si hay algo que tú vas a recordar hoy, es esto. No importa cuán lejos estés del Señor hoy. No importa cuán dura sea la prueba por la cual tú estás pasando. No importa cuán terrible sea el diagnóstico que te han dado. No importa cuánto daño te hayan hecho, no importa cuán oscuro sea tu pecado, jamás te olvides de esta verdad, que el Señor es bueno y su amor es inquebrantable. No hay nada que tú ni que nadie pueda hacer para pagar el amor de Dios y para apartar su misericordia de aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros no estamos viviendo en un exilio político o territorial como Ucrania o como lo vivió el pueblo de Dios en aquel momento, pero en un sentido metafórico. ¿Sabes qué? Si tú eres hijo de Dios, tú y yo estamos viviendo en un exilio. Sí, porque la Biblia nos recuerda que tú y yo, como hijos de Dios, no pertenecemos a este mundo. Nuestro paso por este mundo es temporal y lleno de adversidades. El Señor nos dijo, en este mundo tendrán aflicción. Y también sabemos por la palabra de Dios que nuestro enemigo, el príncipe de este mundo, quiere que durante el exilio tú te olvides de quién eres tú y de quién es tu Dios. Esa es una de sus mejores armas. Él te seduce. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Dios en el pasado. Que te mezcles con las naciones, que aprendas sus costumbres y que adores sus ídolos. Porque Él quiere que en medio de la prueba tu vista sea nublada, tu entendimiento sea entenebrecido y que tu corazón sea engañado para creer que Dios ya no está cercano a ti. Que su amor por ti ya llegó al límite, a la cuota, ha expirado. Pero en medio de la tormenta y aún a pesar de nuestro pecado, el Señor quiere que recordemos esto, que su amor inquebrantable es el único que puede sostenerte y rescatarte de las aguas en el exilio. Su amor es para siempre y su pacto no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Su pacto se sostiene firme y eterno por la obra de Cristo en la cruz a tu favor. Así que lo que sostuvo al pueblo de Dios en medio del exilio, en medio del dolor, lo que te puede sostener a ti en medio de la prueba y de la adversidad, es recordar el amor inquebrantable del pacto. Pero también es clamar al único que puede rescatarte. Un hombre que caminaba por la orilla del mar muerto
por accidente tropezó y cayó en una de las áreas más profundas. Y como nunca había aprendido a nadar, pues, ¿qué hace alguien que no ha aprendido a nadar y cae en el agua? Entró en pánico. ¿Y qué pasa con alguien que entra al agua y no sabe nadar y está en pánico? ¿Qué creen ustedes que hace alguien? Empezó, como decimos aquí, a chapotear, mover las manos, moviendo los pies, tratando de mantenerse a flote, moviéndose, hasta que llegó un punto en que se cansó porque no había nadie que lo pudiera ayudar. Así que oró al Señor, se encomendó en sus manos y esperó lo peor. Y cuando este hombre dejó de agitarse, ¿qué crees que pasó? Flotó, porque había olvidado que el mar muerto, por eso se llama mar muerto, es tan denso, tanta sal, tantos minerales, que si tú te metes, y lo pueden googlear, pero si tú te metes al mar muerto y te quedas quieto, simplemente vas a flotar. Y esa sencilla historia tiene una lección profunda para nosotros hoy. Es que el Señor sostiene a sus hijos. Él sostiene a sus hijos cuando dejamos a un lado nuestros propios esfuerzos por salvarnos a nosotros mismos y descansamos en el poder de Dios para salvar. El Señor sostiene a sus hijos cuando dejamos a un lado nuestros propios esfuerzos para salvarnos y descansamos en su poder para salvar. La invitación del salmista y del Señor esta mañana es que tú y yo podamos reconocer nuestra debilidad y nos aferremos a su brazo poderoso. En medio de la adversidad, el llamado del salmista es: deja de chapotear, deja de agitarte. En medio de la adversidad, descansa en Él, en aquel que es poderoso para salvarte y para guardarte en medio de la tormenta. Y en el Salmo 107 nosotros encontramos 4 imágenes que representan las dificultades del exilio. Pero hay algo en particular que nos muestran estas imágenes que vamos a ver a continuación, y es que nos revelan nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Y al mismo tiempo nos revela el poder de Dios. Quiero que mires los versículos 4 al 9 en el Salmo 107. La primera imagen que nos presenta el salmista, que es un desierto. Pero dice: vagaron por el desierto, por un lugar desolado, el versículo 4. Pero más que vagar, la idea que está dando el salmista es a un pueblo que está completamente perdido en el desierto. No es alguien que está ahí como divagando o dando vueltas, no, es alguien que está perdido en el desierto y no encontraban el camino para regresar a la ciudad. ¿Y cuál crees tú que es el fin de alguien que está perdido en el desierto y no encuentra el camino de regreso? Llega un punto en donde el hambre y la sed te matan. Pero entonces, mira lo que dicen los versículos 5 y 6. Entonces clamaron al Señor en su angustia, cuando su alma desfallecía. ¿Y qué hizo el Señor en el versículo 7? Y los libró y los guió por el camino hasta una ciudad habitable. El pastor John MacArthur cuenta un testimonio acerca de este salmo. Un joven llegó a su iglesia un domingo, cuenta él. Y llegó el domingo en que precisamente la lectura de la palabra de Dios, no la exposición del sermón, era solo la lectura de la palabra de Dios, era el Salmo 107. Y que este muchacho, llegó allí, era homosexual. De hecho, era uno de los líderes de todos los esfuerzos de su ciudad por el orgullo gay. Pero un día descubrió que tenía VIH y que tenía pocos meses de vida. Ese fue el diagnóstico que le dio el médico. Así que él de repente se entera de esta noticia, se da cuenta de
lo corto, el tiempo que le queda de vivir, y entró en temor de cuál iba a ser su futuro. Empezó a tener muchas preguntas acerca de la vida. Así que le preguntó a uno de sus amigos que en dónde podía encontrar él algo de ayuda, de guía, de dirección, algo espiritual, alguien que le pudiera ayudar. Y como la iglesia de John MacArthur es tan famosa en esa ciudad, pues le dijeron, pues tienes que ir a Grace Community Church, ahí te pueden ayudar, quizás alguien ahí te puede ayudar. Así que este joven llega a la iglesia el día que se lee el Salmo 107, y cuando él escucha el Salmo 107, él dice, yo estaba esperando a qué hora se iba a callar el predicador, porque yo quería ir a hablar con la persona que leyó el Salmo, porque quería saber qué significaba eso que había leído. Así como el pueblo en el desierto, este joven se sentía perdido, moribundo, sin esperanza, pero ese día él escuchó la invitación del Señor en Isaías 55. Todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren, coman y se deleitará su alma en la abundancia. Inclina tu oído y ven a mí y escucha y vivirá tu alma y haré contigo un pacto eterno. Y John MacArthur dice que ese día, al terminar el servicio, el joven se acercó, decidió seguir a Cristo, entregar su vida al Señor. Se bautizó en la iglesia a los pocos días. Empezó a dar testimonio a sus amigos acerca de la salvación del Señor. Y murió a los pocos meses. Este muchacho moribundo y perdido clamó al Señor en medio de su angustia. ¿Y saben qué? Lo que dice el versículo 7. Y el Señor lo guió a él por un camino recto para que fuera a una ciudad habitada, pero no a cualquier ciudad. El Señor al final lo guió a la ciudad celestial. La segunda imagen que nosotros encontramos en el Salmo 107 está en los versículos 10 al 16. Y es la imagen de la cautividad. Hay alusión ahí en el pasaje a tinieblas, a sombras, y eso nos habla acerca de la muerte inminente del pueblo en manos de sus enemigos. La situación era tan terrible para ellos en medio de la cautividad que dice el versículo 12, no había nadie que los ayudara. No había ninguna esperanza, estaban cautivos, estaban en cadenas y no había nadie que los ayudara. Y es allí en medio de su soledad, es allí en medio de la desesperanza, que dice la palabra en el versículo 14, que ellos clamaron al Señor. ¿Y qué hace el Señor? El Señor los sacó de las tinieblas y rompió sus prisiones. Y algo que me llama la atención de esta escena y de la siguiente que vamos a ver a continuación es que se dice la razón por la cual ellos estaban en cautividad. Mira el versículo 11. ¿Cuál es la razón por la cual ellos se fueron a la cautividad? Porque fueron rebeldes a las palabras del Señor. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Esa es precisamente la historia de Israel, pero sabes que es muchas veces la historia nuestra también. El Señor los había enviado al exilio como castigo por su pecado. Y aún así, ellos se acuerdan del Señor, del amor inquebrantable del Señor, y es inquebrantable porque ni siquiera el pecado y la rebelión de ellos apartó de ellos la misericordia de Dios. Ellos en medio de su necesidad clamaron al Señor y Él los oyó. Como dice el Salmo 51, el Señor no desprecia ni rechaza al corazón contrito y humillado. La tercera imagen es de enfermedad. Mira los versículos 17 al 22. De hecho, es posible que algunas Biblias ya vienen un poquito separados esos versículos en la imprenta,
en la forma como están distribuidos, y es la imagen de la enfermedad. Aquellos que se rebelaron contra Dios y siguieron el camino de maldad fueron heridos, y dice que la muerte estaba a la puerta. Una característica interesante que se menciona aquí es que la enfermedad hace que perdamos el apetito. ¿Te ha pasado? ¿Has estado enfermo y sin ganas de comer absolutamente nada? Es interesante, la enfermedad muchas veces te quita el apetito. El versículo 18 dice el salmista que ellos aborrecieron todo alimento, porque el pecado nos enferma de tal manera que nos hace perder el apetito por el alimento espiritual, el único alimento que puede salvarnos. El dicho famoso, enfermo que come, no se muere, dice el dicho. Necesitamos el alimento, pero el pecado lo que hace es quitarnos el apetito por el único alimento que puede satisfacer nuestra alma. Cuando clamas a Dios, Él te oye. Y me encanta lo que dice el versículo 20. ¿Qué hace el Señor? Cuando estás enfermo y no tienes apetito por Él, pero tú clamas a Él, Él te oye. ¿Y qué dice? Y Él envió su palabra, que es el alimento espiritual que trae vida y sanidad. Yo no sé cómo te sientes tú hoy, pero quizás también nos ha pasado muchas veces que el apetito por el Señor, por su palabra, no está. No tenemos hambre de Él. No tenemos hambre por su palabra. Estamos desnutridos y muriéndonos, pero estamos enfermos. Es por el pecado en nuestro corazón. Y si tú te sientes así esta mañana, el Señor hoy nos está recordando, dice, clama al Señor porque el Señor te oye. La última y la cuarta imagen que nos presenta el salmista es de una tormenta. Mira los versículos 23 al 32. Esta imagen nos presenta cómo el Señor es el dueño soberano sobre todo, y especialmente sobre la tempestad. Mira lo que dice el versículo 25. Él es el que levanta el viento tormentoso. Él es el que crea la tormenta. Pero también mira el versículo 29. Él es el que apacigua la tormenta. Él tiene control sobre todo. Y aquí se nos narra, el salmista nos presenta la imagen de hombres que salen a navegar, quizás será parte de su trabajo. Hombres que conocen el mar, que se saben manejar en el mar, que se las pueden, que saben cómo es el mar embravecido, y ahí están, y ahí han vivido, y ahí han trabajado, y saben cómo es que funciona. Pero mira lo que dice el versículo 27. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. La ciencia, el conocimiento que ellos tenían era inútil en medio de la tormenta. Y más bien el salmista nos recuerda que ese conocimiento que ellos tenían era inútil. Lo que es verdadero conocimiento y lo que verdaderamente importa es clamar a Dios en medio de nuestra necesidad. Hay algo que sobresale en esas cuatro imágenes, y particularmente en esa última, en medio de las tormentas del exilio, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos cautivos, cuando estamos enfermos o cuando estamos vulnerables. Necesitamos hacer una sola cosa: reconocer nuestra incapacidad, nuestra dependencia del Señor, y recordar el amor inquebrantable de Dios. Esas cuatro imágenes, hermanos, no solo nos hablan, las cuatro imágenes no solo nos hablan de lo difícil que puede ser el exilio.
lo difícil que pueden ser las tormentas. Son difíciles. Vemos el desierto, qué difícil. Vemos la enfermedad, vemos la cautividad, vemos las tormentas. Pero ¿saben qué nos presenta estas 4 imágenes? Más allá de decirnos que eso es difícil, nos presenta a un Dios que es poderoso para salvarnos en cualquier situación. Lo que nos sostiene en medio de la tormenta no es tener la información correcta acerca de Dios. Es posible que tú ya sabes que el amor y la misericordia de Dios son para siempre. Lo escuchamos cada rato. Cantamos de eso. Pero si somos honestos, hay momentos en medio de las tormentas, del exilio, del desierto, en que esas palabras podrían sonar vacías para muchos. Saber que Dios te ama es diferente a gustar y ver que el Señor es bueno. Y ese amor inquebrantable de Dios, del cual hemos estado hablando hoy, no es una mera emoción abstracta. Es un amor que se ha manifestado en obras poderosas. Es un amor que se ha manifestado a lo largo de la historia en el pueblo de Dios. Y yo estoy seguro que si hoy abriéramos un micrófono podríamos contar cuántas maravillas ha hecho el Señor en nuestras propias vidas. Cuando estabas perdido, hambriento, sediento, sin rumbo, sin dirección, Dios se manifestó como tu guía en medio del desierto y te llevó a su ciudad. Cuando estabas en medio de la oscuridad, prisionero de Satanás, del pecado, cuando no había nadie que pudiera ayudarte, el brazo fuerte del Señor vino para romper las cadenas de la esclavitud y darte la libertad que tú necesitabas. Cuando tú estabas enfermo y sentías que las puertas de la muerte estaban ahí enfrente tuyo, el Señor envió su palabra y te sanó y te libró de tu ruina. Cuando estabas en medio de la tormenta, donde ni siquiera tu experiencia, donde ni siquiera tu conocimiento, donde ni siquiera tus posesiones podían librarte, entonces Dios habló y calmó la tempestad y te llevó a un puerto seguro. Ese mismo Dios que ha hecho tantas maravillas por su pueblo es a quien nosotros podemos acudir hoy, en medio de nuestra necesidad. Es el Dios que guió a Israel en el desierto, el que te puede guiar a ti hoy. Es el Dios que rompió la cadena de la esclavitud de su pueblo, el que puede liberarte hoy también. Es el Dios que sanó a su pueblo en el desierto, el que puede sanarte a ti hoy también. Es el Dios que calmó la tempestad, el mismo que no solo calma la tormenta, pero es el que va contigo en la barca. Si tan solo no olvidáramos que su amor es inquebrantable, si clamamos a Él en medio de la angustia. Pero hermanos, no clamemos a Él como la última alternativa, como muchas veces nos pasa. Primero hacemos todo lo que se nos ocurre, todo lo que podemos. Y como última opción, porque nada funciona, entonces vamos al Señor. Pero el Señor dice, no vengas a mí como la última opción, ven a mí y clama a Él, porque Él es tu única salvación. Finalmente, lo que sostuvo al pueblo de Dios en el pasado y lo único que puede sostenerte a ti hoy en medio de la tormenta es adorarlo a Él. Es recordar, es clamar, es adorar al Rey soberano. Así inicia este salmo. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Y así también termina el salmo, con una invitación a adorar al Señor. ¿Y por qué hemos de adorarlo a Él? Yo quiero que tú mires rápidamente los últimos 10 versículos, del versículo 33 hasta el final. Primero adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso sobre la vida y sobre la muerte. Dice que el Señor puede convertir un río en un desierto y un desierto en un río. Ese es el poder de nuestro Dios. Y ahora yo quiero que tú te detengas por un momento y consideres los problemas que estás enfrentando. Considera los problemas que hay en el mundo.
Y piensa en esta verdad del Evangelio y en el poder soberano del Señor. Y dime, ¿acaso hay algo que el Señor no pueda hacer para transformar tu desierto en un estanque de agua? ¿O qué pasa si hoy tú estás experimentando desgracia, opresión, calamidad y dolor en manos de otros? No es culpa tuya, estás bajo opresión. El salmista también nos recuerda que Dios pedirá cuentas a los opresores. Mira los versículos 39 en adelante. Él es poderoso para exaltar al oprimido y humillar al altivo. Porque el corazón del Señor está cercano a sus hijos, a aquellos que sufren, a los menos favorecidos. Él es el protector de los necesitados que buscan su ayuda. Y el Salmo concluye con una pregunta. El versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Lo que está diciendo el salmista aquí es que los sabios guardarán estas cosas, o sea, las protegerán, las preservarán, las atesorarán en su corazón. En otras palabras, estas historias, estas imágenes que Él nos ha compartido hoy del amor inquebrantable de Dios, de cómo el Señor ha obrado y sigue obrando en la vida de su pueblo, aún a pesar de nuestra infidelidad. Esas son las imágenes que nosotros necesitamos atesorar. Ciertamente Dios mostró su amor inquebrantable a su pueblo cuando divagaron en el desierto, cuando estuvieron cautivos bajo la opresión de otras naciones, cuando estuvieron enfermos, cuando atravesaron momentos tormentosos, pero todas esas obras portentosas de la antigüedad nos apuntan a aquel que, como escribió el apóstol Pablo, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quieres ser sabio? Mira a aquel que es la sabiduría de Dios, a Cristo Jesús. Él es tu guía en medio del desierto de la vida. Él es quien rescata al pecador moribundo y perdido y lo guía hasta la ciudad celestial. Es Cristo el que rompe las cadenas de nuestra esclavitud al pecado, el que libera a los cautivos, el que ayuda a los indefensos que claman a Él cuando no hay nadie más que pueda ayudarlos. Es Cristo el que sana todas tus dolencias. Él tomó tu enfermedad y tu muerte sobre sus hombros para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Él es el pan de vida que descendió del cielo para alimentar nuestra alma, para traer sanidad cuando tú y yo estábamos enfermos y sin apetito. Es Cristo, Él, el que calma las tormentas de nuestra vida. Él tiene poder para levantar el viento tormentoso, pero para apaciguar las olas en la tempestad. Pero como recordábamos, no solo Cristo, nuestro Cristo, no solo es el que calma las tormentas, Él es el que va contigo en la barca y tú puedes confiar que si tú estás en Él, entonces no hay ninguna tormenta que pueda apartarte de su amor. Jamás olvides su amor inquebrantable. Clama a Él en medio de tu mayor necesidad, en medio de tu pecado, en medio de tu peor oscuridad. Y adóralo a Él, porque solo Él es poderoso para rescatarnos. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta mañana y vamos a orar a nuestro Dios para darle gracias por su palabra y por este mensaje que Él hoy nos ha recordado. Nuestro buen Dios, hoy alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, por ayudarnos a recordar. Somos olvidadizos, pero también, Señor, somos conscientes que vivimos en este exilio, en este mundo,
con un enemigo que quiere hacernos olvidar tu palabra, con un enemigo que quiere hacernos olvidar quiénes somos y quién eres tú, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos olvidado de ti. Como dice el salmista, muchas veces nos hemos rebelado contra ti. Reconocemos también, Señor, que muchas veces nuestro apetito por ti ha faltado. Y estamos enfermos. Quizás no estamos atravesando una dificultad en nuestra vida en este momento, pero estamos enfermos y necesitados de ti. Pero tal vez otros aquí sí estamos atravesando tormentas. Tal vez otros aquí sí estamos caminando en el desierto y nos sentimos perdidos y nos sentimos que estamos divagando y no encontramos el camino, no vemos la salida, pero tú, Señor, hoy nos recuerdas que tu amor es inquebrantable. Que no importa cuán dura sea la prueba, no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán terrible sea el diagnóstico, no importa cuán malas sean las noticias, tú, Señor, eres el Dios poderoso. El que abre camino en el desierto, el que convierte los desiertos en estanques de agua, el que calma las tormentas, el creador de todo, nuestro Padre, nuestro Salvador, el que está cercano a sus hijos, el que sin importar cuán rebeldes hemos sido, el que sin importar cuánto hemos corrido lejos de ti, está cercano cuando clamamos y cuando volvemos nuestra mirada a ti, Señor. Y hoy queremos hacer eso. Hoy queremos postrarnos delante de ti para pedir perdón por nuestro pecado, para clamar a ti en medio de nuestra necesidad y para adorarte porque sabemos que tú nos oyes. Rescátanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Bendícenos y ayúdanos a vivir para ti hasta que regresemos a la ciudad celestial a estar contigo. En Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.